Señoras y señores, contra todo pronóstico, continuamos aquí los ñoños haciendo patria. Este es un nuevo episodio de En el Salón de la Justicia. Muy bien, este es un programa en el que hemos abordado diversas temáticas. Intentamos hacerlo de una manera informal, jovial y todo. El tema de hoy de pronto sea un poco complejo para meterle humor. Puede que sea un programa un poco más del corazón, mucho más. Porque vamos a hablar de ese adiós que hemos debido dar en sus respectivos momentos a nuestros héroes, a los héroes del mundo geek o del mundo cinematográfico, a partir del deceso reciente de Chadwick Boseman. ¿Sí lo pronuncié bien, profe? Sí, más conocido por la mayoría de ustedes como Pantera Negra, de quien tenemos acá indudablemente un muy bonito, una muy bonita escultura, estatua se le dice así. Entonces, ¿ustedes recuerdan cuando ese día empezó a salir la noticia que literalmente, pues creo yo, ¿no?, que fue una sorpresa para todo el mundo porque nadie sabía que él tenía cáncer? ¿Yo le puedo contar una historia de eso? Claro, por favor. Yo estaba, eso fue un viernes a las 9:30 de la noche. Yo estaba trabajando, como ustedes saben, la mayoría, pues los amigos saben, yo trabajo en Blue Radio, yo soy el que lee las noticias al aire. Y a las 9:30 de la noche yo estaba armando mi boletín normal de noticias, iba a abrir no sé, con alguna noticia de lo que estaba sucediendo en ese momento y pum, comienzan a aparecer los cables y los trinos de diferentes medios que confirmaban la muerte de Chadwick Boseman. Cuando uno da noticias, uno dice, primero cabeza fría, miércoles, tengo que decirlo al aire, pero después uno dice, pucha, ¿cómo así que se murió este man? ¿Este man qué pasó? Entonces ya después de leer y el comunicado que publicó la familia en las redes sociales y la cosa, se armó un texto, salimos al aire con el Wakanda Forever y toda la cosa que está el saquito, Wakanda Forever. Y ya después cuando uno como que se sienta y dice y empieza a leer, porque eso fue a las 10 de la noche, o sea, yo abrí el noticiero, mi último boletín de noticias de la semana fue con la muerte de Chadwick Boseman ese día. Y ya después uno manejando hacia la casa, yo decía, miércoles, ¿qué pasó? Este man tan joven, que tenía pues una carrera por delante bacanísima, y después fue que me acordé, este man recientemente había aparecido en un video flaco, súper delgado, acabado, que uno dice que dijeron en ese momento que era que estaba haciendo un papel y por eso se preparándose a lo Christian Bale, una vaina así. Exacto, yo dije, no, pues gran actor, cuando sorpresa que tenía era cáncer. Y ahí es cuando uno dice, miércoles, ¿qué héroes que demuestran ser fuertes y que dan un ejemplo para todo el mundo, pero pues que son tan frágiles como cualquiera de nosotros? Y que el maldito cáncer, que es una de las enfermedades más mortales que puede sufrir el ser humano, se lleva a otra de estas personas, a otro de estos, y por eso creo que es el momento, y ese es la ocasión o el tema que nos tiene aquí sentados nosotros hoy, porque vamos a recordar a Chadwick, y no solamente a Chadwick, sino a muchos de estas personas que por una u otra razón han dejado este mundo, pero que mientras estuvieron en el mundo dejaron un gran legado geek, ¿sí o no? En el caso de él fue muy impactante porque partamos de que en Hollywood es muy difícil ocultar cualquier cosa, y este hombre ocultó una enfermedad tan grave, y yo no sé si ustedes vieron, ya después, yo soy muy llorón, marica, yo lloré después viendo imágenes de este man visitando niños con cáncer. Sí, total. Y saber que entonces él lo estaba sufriendo en ese momento callado y estaba visitándolos para darles fuerza. Ese man, un verdadero héroe, hermano. Y grabó la película enfermo, todo. O sea, y sus mismos compañeros no sabían, ¿no? Sobre todo porque estar así de cuajado con esa enfermedad, muy duro, la verdad. Eso es muy teso. Y hay que hablar, por supuesto, Jorge, me gustaría que nos hables, por ejemplo, de la importancia que tuvo no solo Pantera Negra como personaje, sino todo lo que significó Chadwick Boseman para la comunidad afro como símbolo. Bueno, pues antes de comenzar, pues quisiera patrocinar, digamos así, este momento, gracias a estos dos libros que tengo acá. Son la guía completa de Black Panther. En este momento nos habla de casi todos los cómics que se han hecho respecto a este héroe, toda la transición, cómics importantes como la Guerra Civil, Avengers vs. X-Men, entre otras, que nos han mostrado no solo a Black Panther dentro de la visión de T'Challa, sino también de otros personajes como Shuri. Pues como ustedes mencionaron, pues Chadwick sufrió en silencio una enfermedad que
desafortunadamente no queremos que la gente pase. Sin embargo, aún así fue una gran inspiración, no solo para los niños que tuviera que hacer, sino que justo veíamos esa representación de el primer superhéroe que pertenecía a una franquicia como el superhéroe negro que no venía siendo derivación de otro personaje ya existente, ya un superhéroe que mostraba la cultura africana, que literalmente mostraba que también, o sea, los negros también podemos ser héroes. Muchas de las representaciones que vemos ahorita son gracias a este personaje. Hay gente que podrá estar diciendo ya, pero antes de Black Panther hubo películas como Blade o incluso como Blankman o Meteor Man, que yo sé que mucha gente crecimos viendo ese tipo de películas, pero desafortunadamente en el caso de Blankman y de Meteor Man eran parodias de otros superhéroes. O sea, Blankman era una parodia de Batman, y Meteor Man una parodia. Ese es de los hermanos Wayans, ¿cierto? Exacto, ese es de los hermanos Wayans. Obviamente era para hacer comedia y hacer como una burla. De hecho, muchos no lo verían a ninguno de esos dos como un superhéroe serio. Y no tuvo el alcance que tuvo Black Panther. Sin embargo, muy bueno. A mí me gusta mucho Blade, a mí me encanta y las películas me gustan. Pero ahorita con Mahershala Ali seguramente va a tener un boom tremendo. Sí. Exacto. Sin embargo, ya cuando hablamos de Black Panther como tal, o sea, ya no nos encontramos con un solo superhéroe cualquiera. O sea, es un superhéroe que que tiene su trasfondo en una población africana que no solo es una población cualquiera, es la población con la mejor tecnología del mundo. O sea, no lo muestran como un pueblo africano sufrido y llevado al hijo de madre en unas No, aldeas, para no. nada. O sea, esto no es como nuestro querido Choco, que todo el gobierno, o sea, que toda la riqueza se la robó el gobierno y allá vivimos en la miseria. No, aquí ellos mantuvieron sus riquezas, no solo tienen el metal, uno de los metales más poderosos de todo el imperio Marvel, sino que han sabido progresar al punto de que literalmente cualquiera que se le vaya a hacer una guerra casi tiene todas las de perder. Pero es el cuento de Fresco, triunfe usted solito y no se ponga a cacarear el huevo porque si no vienen y se la montan. Es el ejemplo de Wakanda. Ellos tienen toda la tecnología, toda la riqueza, sin embargo, ante el mundo y en las Naciones Unidas que nos muestra el universo cinematográfico de Marvel, son un país chiquito africano que aparentan otra cosa. Sí, exacto. Y algo muy bacano que tiene Pantera Negra, fue como en algún capítulo, en algún momento lo hablamos con Maritza, no solo trasciende el personaje, sino la cultura. Es un abanderado de toda la cultura afro. Y algo que me gustó es que además de demostrar que también pueden ser superhéroes, es que mostró que la comunidad negra afro puede ser taquillera, porque el bombazo fue brutal de Pantera Negra. No sé cuánto recaudó bien o en qué parte del escalafón esté, pero fue una vaina que creo que yo creo que todos los racistas se tienen que haber mordido los codos de la piedra de ver cómo todo el mundo quería ir a ver a un superhéroe negro y disfrutarlo y vivirlo como lo vivimos todos. Y que rompió con ese esquema que teníamos, que mostraban al hombre negro como el esclavo, el ladrón. O sea, siempre era como una parte negativa, y la manera en que lo ilustran, o sea, empoderados, como se podría decir, donde se les ve el poder, y era mostrar como que también nosotros podemos llegar a tener el poder como cualquier persona. En los discursos que hacía Chadwick, en cuanta oportunidad tenía, todos eran nostálgicos, donde él mostraba desde que él arrancó como actor, siempre en toda producción sentía un rechazo por alguien, y él desde que tuvo la oportunidad de dar a conocer, de mostrar enseñanzas, es un legado también como un superhéroe desde la persona que él era, porque él mantuvo eso todo el tiempo con los personajes que él interpretó, porque él quería tomar personajes icónicos en algo que era memorable para las personas. Si uno se pone a ver la carrera que él tuvo desde que arrancó, él cogió personajes que eran unos íconos en la historia. Si no, date cuenta, ya lo último que llegó a hacer, que es The Five Bloods con Spike Lee, ya uno ya ve la referencia que él tiene como en posición a mostrar, pues a los que conocen la filmografía de Spike Lee, él es
súper lucha entre los derechos de la gente afro y todas las demás cánones de gente pues que está luchando actualmente y que desde toda la historia se han impuesto en la historia del mundo. Es que además él fue un abanderado más allá de los personajes. Él como tal era digamos, un vocero, sí. Jackie Robinson, Marshall, este cantante de soul, era todo un mundo de enseñanzas detrás de él, donde él estuvo luchando siempre con eso. Y era ya una parte como un ícono como ejemplo para los afroamericanos. Él era como esa voz que todo el tiempo siempre estuvo opacada. Aún tenemos una película por ver de él, ¿cierto? Netflix. Sí, es la que está, no, es la que está ahí. My Rain is Black Button. Que sale en Netflix. A mí lo que más... Y también habla de... Five Bloods también ya está. De hecho, hay una película en la que él, o sea, literalmente se tiene una experiencia de que no solo era solidario en el punto de defender los derechos afroamericanos, sino también los derechos de la mujer. Me parece que es con o The Five Bloods o 21 Flores, creo que se llama la película. Sí. Que él a su coprotagonista, una mujer... Uy, sí, 21 Bridges. Con 21 Bridges, él literalmente dividió su propio sueldo para darle la otra parte a su compañera y que le pagaran lo que ella correspondía, porque él consideraba que ella debía haberse pagado de manera justa por su desempeño. O sea, a mí me parece muy bonito, que tal vez no lo hemos mencionado, es el fenómeno en los niños. Digamos, una vez falleció, los días siguientes eran los niños como con sus juguetes de Wakanda. Algo que no sé si voy a complicar a Oscar, si lo puede poner en algún momento. Para eso está Oscar. El mural que hicieron en Disneyland es realmente, o sea, en serio, yo no soy tan llorón como Iván, pero realmente a uno se le eriza la piel viendo eso. Y algo muy bonito es que si ustedes lo ven, no solamente lo lloró la comunidad afro, o sea, se nos metió tanto en el corazón que todos, y todos el gesto por siempre, también, exacto, se volvió una cosa. Con lo que tú mencionabas de los niños, no sé si ustedes vieron, hay una rueda de prensa que en algún momento se volvió viral porque él fue a visitar a los niños con cáncer. Él hablaba de dos temas muy puntuales donde él los visitó y él iba porque los niños decían, mi sueño es ver a Black Panther. Y él iba porque sabía que en pocos días o en pocos meses los niños iban a morir, o sea, era también un choque emocional para él. Y él está en una rueda de prensa y él está hablando sobre esas experiencias que él tuvo con los niños y lo que tú mencionas, o sea, el saber que él está despidiendo a niños que tenían como tantas ilusiones, que los está despidiendo y que de una u otra manera él estaba quedándose con eso guardado, que él estaba viviendo eso mismo que sus familias estaban, y él ataca a llorar, o sea, no puede continuar con la rueda de prensa y es desgarrador. Una de las cosas que hay que retomar, y es a través de esa eventualidad y de darnos cuenta de todo esto, es muy loco como de por sí despertó mucha polémica aquí en Colombia el hecho de que nosotros estábamos resaltando el Wakanda Forever cuando aquí se estaba dando lo de las masacres en Cali de la gente afro. Entonces eso también despierta mucho ese estado crítico de, bueno, marica, sí, todo bien, Chadwick, y obviamente por todo lo que pasó con George Floyd y todo el rollo, pero ¿qué está pasando acá? ¿Me entiendes? Eso también da un punto de vista. Aunque también les comparto algo que me pasó. Yo publiqué, no recuerdo exactamente cuál era la imagen, pero publiqué algo despidiendo, digamos, a Chadwick y diciendo lo que significaba para la comunidad geek. Y por ahí los aires que nos faltan diciendo, ay, ustedes llorando, man, ay, que ustedes cuando van a madurar, que no sé qué cosa. Y decían eso, que, o sea, que como que porque era una estupidez que, por así decirlo, lloramos la partida de un héroe que no era héroe, según el hater en cuestión. Y entonces el man me preguntaba literalmente, ustedes definitivamente, ¿cuándo van a madurar? Quiero que todos en coro me ayuden a responder. ¿Cuándo vamos a madurar? ¡Nunca! ¡Nunca! No, porque qué mamona. Hay otro tema ahí con respecto a esas despedidas que yo las he sentido mucho más en últimos acontecimientos, y es todo el fenómeno de la globalización y las redes sociales hace que uno sienta mucho más cercano a esos artistas. La empatía. Sí, la empatía. Porque uno ya conoce más el... No, voy a poner dos ejemplos. Cuando murió, pues también ya que estamos en esto, cuando murió Adam West,
Adam West, no solo porque fue un ícono y muchos crecimos con ese. Yo, por ejemplo, seguía a Adam West en Facebook. Y él publicaba, el man se movía en redes sociales, entonces que la cena, el Día de Acción de Gracias, entonces uno los veía como tan activos y que de un momento a otro desaparezcan, uno sentía que se le había ido alguien cercano, un vecino, un amigo, alguien que conocía de hace mucho tiempo. Creo que con el tema de Chadwick Boseman pasó lo mismo, o sea, uno sentía a alguien que lo había estado acompañando y sí, por mucho tiempo, entonces ese tema también lo hace más sensible a uno. Y uno tiene derecho a llorar a quien quiera, eso sí es un hecho. De hecho, también los haters le dieron muy duro a ciertos artistas y actores de Marvel, pues que no se lamentaron de una vez inmediatamente por la muerte. Yo me acuerdo a que Elizabeth Olsen. A Elizabeth Olsen ¿En le serio? tocó cerrar su cuenta porque se le Sí, fueron. porque no se había pronunciado. Sí. Ay, la gente ya dijo. Pues, ¿Se acuerdan esa bonita época en la que uno lo puteaban por lo que uno decía? Hoy en día es por lo que uno no dice. ¿Saben a mí qué me pasó como a Titito con Carrie Fisher? Sobre todo porque estaba como en medio de todo el boroló. Y escuchar la música de John Williams que compuso para ella, pues Eso era muy fue fuerte. en diciembre. ¿Sabes que yo me acuerdo que estaba trabajando ahí en Noticias Caracol? Después de la mamá. Y me acuerdo de haber titulado Luto en la Galaxia. Me acuerdo mucho de ese día que me tocó. Porque ella murió en diciembre de 2016. 16. Y un día Yo me acuerdo mucho que recién la habíamos visto de nuevo en The Force Awakens. Y uno decía, miércoles, ¿qué pasó? Oh, no jodas, también se nos va a ir la princesa Leia. Y claro, ahí empieza entonces que alcanzó a dejar grabadas escenas, que no sé qué, que post-mortem, que toda la vaina, bla, bla, bla. Bueno, pero lo que decía el profetito, son personajes que uno siente como tan cercanos, que uno de verdad le duele. Y puede llegar a escurrir lágrimas y la cosa. Sí, claro. Y lo van a criticar a uno siempre por eso. Siempre, por cualquier cosa siempre lo van a criticar a uno. Pero la muerte de la princesa Leia en particular a mí me tocó mucho. Porque de mis personajes favoritos de Star Wars, ustedes saben que a mí me encanta Star Wars. O sea, mucho más que tal vez que Marvel y toda la cosa. Y uno de mis personajes favoritos siempre fue la princesa Leia porque yo vi ahí en esa mujer como tan guerrera, yo a mi mamá. Ah, qué bonito. Yo, puta, la princesa Leia es berraca la vaina, y puta, y no sé qué. Y cuando, o sea, como que pensabas, mi mamá es la princesa. sí, Leia. mi mamá era la Tan princesa bacano. Leia. En mi caso, como mi vida fue muy distinta, yo me sentía arrepentado con la mamá de la abeja maya. Pero no es mi vida. Ni hablemos del papá porque tiene el hijo. No, mentiras. No, pero volviendo al cuento, lo siente uno cercano y ya después uno pues como que se acuerda que la señora tuvo una vida muy difícil, ella también tuvo adicciones, ella tuvo una época de su vida muy loca y toda la cosa y el regreso de ella a Star Wars a mí me pareció una cosa como un revival tan bonito, ya chévere ver a la viejita otra vez ahí, claro, bacano, chévere, y el abrazo con Han Solo, lloré en ese puto cine, pero lloré, y mi novia me decía, porque, y otra vez usted llorando ya. O en la Star Wars Celebration también le hicieron un homenaje muy bonito el año siguiente. Y volver a escuchar toda la música y toda la cosa, lo toca a uno. Y es que yo no sé. Bueno, no, qué pena. Perdón, ya para redondear, tanto Chadwick Boseman como Adam West, como Carrie Fisher y otras personas de las que vamos a hablar, que seguramente hay uno que vamos a hablar y sé que todos vamos a tener algo que ver con esa persona que se nos fue. Son personas que para uno estuvieron ahí siempre, ¿cierto? Exacto. Así no hubieran sido cercanos, así uno los hubiera visto en un curubito siempre o estuvieran lejos a través de una pantalla o en unas páginas de algo escrito, pero eran personas que eran muy cercanas para uno. Entonces, ¿por qué van a venir a criticar que uno le duela algo? Sí. No jodas, es que marica. Yo no. O sea, para ti que estás viendo esto, fresco, deja ser. Sí. Déjeme. Yo no sé cómo hacerle entender a los moguls. Es que ni siquiera ya es tema de moguls. Es de todo el mundo. Es de gente hijueputica. Es de gente hijueputica. De no entender. Yo no sé cómo explicar el cariño que uno desarrolla hacia estas personas, que sí uno sabe que son humanos como uno, pero ocurre algo mágico que se les mete a uno en el corazón y dejan de ser la persona normal para uno. Y otra cosa es el imaginario que uno tiene con ese contacto. Vos lo anclas con tu mamá, más allá de que mucha gente va a criticar eso de que es como el artista y la persona.
¿sí? Sí. O sea, la Porque persona- a veces la persona es un hijo de puta. Sí, Sí, no hay muerto malo, pero acuérdese que no hay muerto malo. Haz güey. de cuenta, yo le decía, mi mamá ama a Robbie Williams, ¿sí? El actor, ¿sí? Ama sus películas y no sé qué, y cuando yo le dije, ¿y de qué se murió? No, es que era drogadicto. Ay, no, pero no sé qué, entonces ahí ya fue una cosa muy traumática conflictó. para ella, se conflictó ella, pero ella dice, pero muy buena actor. No, miren, a mí me pasó, pero les voy a contar una anécdota muy personal mía. Yo tenía, ¿cuántos años tenía yo? Debería tener yo 18 años tal vez. Resulta que durante mi adolescencia, pues yo cuando empecé a coleccionar cómics, mi primer colección y de todo el mundo del friquismo y todo, para mí lo más importante, mi enfermedad son los cómics como tal. Entonces desde la adolescencia yo tenía un amigo con el cual pues yo destinaba mi sueldo quincenal, mi sueldito diario, yo trabajaba de mensajero en una cigarrería, a poder comprar la revista quincenal. Y no siempre, a veces cuando salían las ediciones especiales y todo, no me alcanzaba. Entonces yo tenía un muy buen amigo, o sigo teniéndole un saludo para Wilson Franco, que los dos amábamos a Batman. Entonces entre los dos empezamos a tener una colección los dos. Y esto debo confesarlo de la manera más descarada. Mi colección más antigua es de cómics, pero la mitad de esa colección antigua la había comprado él, porque decimos, usted compra la de esta quincena, yo compro la de la otra, y así, y entonces nos lo rotábamos y leíamos juntos. El punto está en que nuestro gran vínculo de amistad se forjó en torno a Batman. Un día yo solía trabajar, yo trabajé un tiempo, tenía mis 18 años cuando trabajaba en Cine Colombia. Yo trabajaba ¿Usted también? Sí, acomodador, bueno, le llamaban, ¿cómo era que Eso era taquilla. Sí, pero tenían un término que era hacer de todo, era el todero. Entonces una semana uno trabajaba en la confitería, otro en la taquilla y todo. Entonces a mí me tocaba una sede re lejos, entonces el bus, yo trabajaba a las 2 de la mañana a veces, cuando tocaba hacer inventario, y el bus me dejaba en la mierda de mi casa, y a veces en la mitad de donde me dejaba el bus, al recorrer mi casa, estaba la casa de mi amigo. Entonces había noches en las que yo sí iba pasando y veía la luz de él encendida, iba y le tocaba y hablábamos a veces a la madrugada. Una noche voy pasando, veo la luz encendida y me asomo a la ventana y lo veo a él de espaldas así como, y yo dije, Wilson está llorando. ¿Y por qué? Entonces le toqué la ventana, me abrió y apenas me abre, marica, no sé, puede sonar muy gay la descripción de la escena que voy a hacer, pero él me abrió y estaba llorando y no sé por qué, yo supe y le dije, ¿se murió Bob Kane? Y me dijo, sí. Y nos abrazamos. Y chillamos los dos porque se había muerto Bob Kane. En aquel entonces yo no sabía todas las cosas que después supe de Bob Kane, que entonces tal vez no hubiera llorado en ese momento, pero hasta ese instante yo sabía muchas de las cosas primigenias que uno sabe. Entonces Bob Kane para mí era simplemente el creador de Batman. Entonces que se hubiera muerto el creador de mi personaje favorito y con mi mejor amigo fue un recuerdo muy bonito y lo despedimos. Ya después leí cosas de Bob Kane y él era un hijo de putica. Era un hijo de putica. Pero en su momento me dolió mucho la partida de él. No, yo creo que ya es momento de hablar Claro, pues yo quería... Bueno, del icono que tienes ahí. No, pero entonces, no, es que hay dos iconos, hay dos momentos. No, entonces hablamos de. Porque es que para mí, este otro señor. Por eso tenemos. No, es que hay una Yo dije que iba a ser un capítulo muy difícil para mamar gallo. ¿Verdad? Amiga, perdón, pero por ejemplo, mi esposa que está presente. A mí me ocurrió. Yo ese día estaba viendo televisión y cuando empiezo a ver notificaciones y toda la cosa, y fue puta cuando vi que se murió Adam West. Sábado como al mediodía. Sí, un sábado. Es irónico, pero Adam West, hoy en día si lo vemos, es lo menos Batman que hay, en el sentido de que era chistoso, saliera de día, era una burla del mismo. Pero si le preguntan a los de mi generación, tal vez es el más Batman que hubo, pero no, era nuestro Batman. Puta, yo me acuerdo ese día. Marica, me dio tan duro que me fui a llorar de una con mi esposa y dije, se me fue a West porque se me moría el ídolo de mi infancia. Yo amo a Batman por Adam West, bro. Me acuerdo y ya la cagué. Ya mandé para la mierda este capítulo. Cuando, no tiene nada que ver, pues sí, con el mundo del entretenimiento, pero no con el mundo de los superhéroes. Cuando murió Paul McCartney. George Harrison. Perdón, es una teoría de conspiración. Cuando murió George Harrison. Todo dice que se murió Paul McCartney. Cuando murió George Harrison, yo me acuerdo que yo tenía un radio reloj, yo vivía solo en esa época, y yo tenía un radio reloj y se encendía, pues no sé, a las 5 de la mañana, que tenía que irme a trabajar, y se encendió y
pusieron una canción de los Beatles, no sé, Something, alguna canción de las que ha compuesto George Harrison, y terminó, estaba escuchando Caracol Radio y dijo, no sé, alguno de los... murió George Harrison. Yo lloré como si se me hubiera muerto, no sé. Creo que, si les soy honesto, ni a mi mamá la lloré así. Pucha. Mire que Y en el trabajo me daban el pésame, o sea, en serio, hay gente que, o sea, que se engarza tanto en el corazón que realmente duele. Sí. A mí cuando la muerte de Agua me dio tan duro porque Miguel dijo algo muy cierto, y es que ellos siempre estuvieron ahí para nosotros. Cuando yo era niño, pues para quienes no sepan esta parte de la historia, yo no fui criado por mis papás, sino por mi abuelita. Mi abuelita fue quien me crió. Y tal vez desde ese momento yo me identifiqué tanto con Batman, pues mis papás no los tenía por una razón muy distinta a la de Batman. No es así de heavy, mis papás no morir, aún están vivos. Pero entonces a mí me crió fue mi abuelita. Y hermano, de alguna forma, Adam West y Batman se terminaron convirtiendo en el amigo imaginario que siempre estaba ahí para mí. Siempre era. Teníamos una cita religiosa todas las tardes, eran las 6 de la tarde, creo que lo da. Y eso, pues entonces, el momento en que él falleció, puta, se me fue media infancia ahí. Eso, se me pasaron un flashback de cantidad de momentos hermosos que me dio. Yo, desafortunadamente o afortunadamente, por mi oficio, por mi profesión, a mí me ha tocado al aire dar noticias de muertes de muchas de las personas que nos han gustado. Y tengo dos que me marcaron mucho. Hay dos que nunca se me olvidan. Una, la de Elkin Ramírez, que tal vez no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero Elkin Ramírez, la voz de Kraken, la voz de una generación de rockeros, y tener que decir al aire, mucha atención, 10 de la mañana, 20 minutos, porque me acuerdo que fue por la mañana un sábado. Pero antes de eso, digo, marica, téngame ahí una canción de Kraken, no sé qué, listo, rueda la canción, noticia del momento, rueda la canción y entro yo. Y cuando arranca la canción, mentiras, mi voz aún no ha muerto. Uy, yo, no. Yo, bueno, 11, 10 de la mañana, mucha atención, tenemos que informar que Elkin Ramírez, el cantante de la emblemática agrupación Kraken de Medellín, no sé qué, murió a la edad de... Bueno, todo lo que dice uno cuando esas cosas suceden. Pero se me quebró la voz al aire, huevón. Se me quebró la voz al aire. Y eso es muy difícil. Claro, uno se entera de esas cosas, pero tener que otras personas se enteren por uno. Claro. Pucha, yo le pregunté una cosa que es una ignorancia. Cuando le ocurre ese tipo, porque como les digo yo, y me acaba de ocurrir, yo soy muy chillón, y cuando algo me toca así, yo no podría tener ese trabajo, yo no podría, güey. Cuando un periodista se sale de la compostura que debe mantener y todo, ¿los jefes lo regañan por ese No, marico, no, no es humano, no es humano, porque lo van a regañar uno por eso. No, o por lo menos los míos, los que yo he no, tenido a lo largo de mis 15 años en esta profesión, jamás me han... No lo pregunto. Perdón, pregunto. Claro, a uno sí lo regañan es por decir feliz cumpleaños al aire, eso sí no se hace. ¿Sí? ¿Pero a quién? ¿Feliz cumpleaños a quién? No, y aprovecho para felicitar al profetito que está cumpliendo. No, pensé que, oye, está cumpliendo años. En este programa sí se puede. Esas son efemérides. Tenemos una noticia. Esa es una y me marcó mucho y la recuerdo mucho, y que se me rompió como la voz y la vena y Bueno, con Chadwick Boseman también lo despedí de una manera chévere, porque terminé de leer y dije, paz en su tumba y Wakanda Forever, al aire lo dije, y me importa un culo. Bien. culo. Y la gente Menos mal que a esa hora los jefes no escuchan. A esa hora mis jefes no estaban escuchando. No, pero uno se puede dar esas pequeñas licencias. Esa es una. Y la otra, que tal vez tiene un poquito más que ver con lo de nosotros, es la de Roberto Gómez Bolaños en 2014. Uy, esa fue la Chespirito. Esa también me tocó darla. ¿Cómo será que conectó a Oscar? La de Chespiritos. Mire, eso fue un viernes, me acuerdo mucho, por la tarde. Nosotros, el señor venía enfermo. Chespirito venía enfermo desde hace un tiempo, y uno en periodismo arma una cosa que se llama la muertoteca. ¿Qué es la muertoteca? Eso es horrible. No,
el que se vaya enfermando hay que tenerle listo El Lo perfil, obituario. el una cosa ahí lista en especial. algún cajón del triple sistema madre. Las Para mejores para que se murió, frases. Uy, desafortunadamente. ¿cuántas veces reescribieron el de Fidel Castro? No, Pucha. el de Fidel Castro después se lo cuento. El que Castro, me cogió- imagino, lo tenían. No, el de Fidel Castro y el de Gabriel García Márquez. Después se lo cuento, Uy. pero eso no es para eso. Sí, Eso sí. no es hoy. Después con cerveza se lo cuento. Sí, sí, eso. Y, Pero sin esa puta máscara. bueno, y fue un viernes por la tarde y nosotros ya teníamos listo todo eso. Yo fui el encargado de empezar a sacar las voces de Fue sin querer queriendo, Uy. todo Uy. eso, o sea, era un archivo de todas las voces, era el perfil, Hijo de eran pucha. las voces de Doña Florinda, era las canciones de Qué bonita vecindad, de toda la vaina, de No te vayas chavo, el chavo en Acapulco, o sea, hice un especial ni el hijo de puta, perdón, pero tocaba. Y cuando se murió, yo me acuerdo que yo no estaba en la emisora, yo estaba en algún otro lado y salí corriendo. No alcancé yo a dar la noticia al aire, pero estuve detrás haciendo toda la producción. Ahí está esta voz, no sé qué, ruede esta. Y en esos pedazos uno se le empiezan a inundar los ojos. Porque para uno fue especial y uno no se imagina la cantidad de personas que están escuchando el trabajo que uno se tomó de tener todas esas voces listas para que la gente lo recuerde. Son unas cosas gratificantes de mi oficio, o del oficio que uno tiene, pero también son tristes tener que informar esas muertes, y no solamente de famosos, de tantas tragedias que Pues, ocurren yo en creo este también país. que uno no Además, tiene como- esos momentos como de soledad que por ejemplo, tiene Iván. Si uno está camellando, le toca es ponerse en modo periodista y así sí. se puede dar la licencia. No, porque No lo puede como Yo no sentir. podría, yo no podría. Y llega uno ya tarde. Ya a ese para momento. redondear, y no vuelvo a decir nada en esto, y esto no tiene nada que ver con el tema, pero sí con lo que a uno le toca hacer. A mí me tocó cubrir la muerte de los niños del Agustiniano. Ah, ok. Uy. Del accidente. Y a mí Dios, me tocó, yo soy- no me tocó en Suba, pero sí me tocó ir a medicina legal a cubrir a los papás que llegaban a buscar a sus hijos. Uy, no. Y es una experiencia horrible. Que Uy, después no, 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 no. voy a profundizar la vaina, pero ahí uno tiene que hacer Uy, de no, tripas claro. corazón, huevón. No. Pero bueno, sigamos hablando de las otras Sí, noticias. no, y- yo Yo- advertí que este capítulo de hoy iba a ser muy diferente. Además, eso de que habla de Roberto Gómez es el hecho de, a nivel cultural, ¿quién de nosotros no se despertó viendo el Chavo a 4 de la mañana o cosas así? O sea, 4 de la mañana. Hay, gente- rato, uy, es mucho hay bichos rato. muy raros, bichos muy raros. Gente putamente rara que dice que no le gusta Chespirito. Que lo dejen de repetir. Sí. Dios, ¿qué les pasa? Bueno, Bueno, una de las experiencias que yo tuve hace poco y que no pensé que me fuera a afligir tanto, yo, pues, para los que no saben, soy caricaturista, más allá de trabajar o sea, en también es cine. un tipo serio, aunque no. Trabajar en cine, el hecho de hace poco, de ¿Kino? Joaquín Lavado, Kino, Ujú. pues a mí no me agarró, yo dije, bueno, tengo que hacer algo al respecto. Pero cuando comencé a dibujar, me comencé a acordar de que yo, la caricatura y el rol de ilustrador, yo ese lo tengo desde pequeño, yo no estudié nada de eso, yo me dedico al cine, pero es algo que me ha dado. Y recuerdo que las primeras caricaturas o cómics que comencé a leer fueron los de Kino, porque mi papá, él ha sido coleccionista, pero él todos los tenía en inglés. Superman y cosas así, cosas de Marvel. Y las únicas que yo entendía, porque no sabía inglés, eran las de Kino. Entonces a través de eso yo comencé a, como digamos, a estructurar mi vida y de alguna forma digo, oiga, ese tipo inconsciente o inconscientemente me inspiró a hacer lo que estoy haciendo ahorita. Y en ese momento llamé al director del Espectador y dije, mire, tengo esta imagen, la acabo de hacer, ahí se la dejo. Y al siguiente día fue muy icónico para mí porque salió en el impreso haciéndole memoria y tributo a Kino. Entonces es como yo, o sea, agarrar a un tipo que me ha inspirado y de repente ver lo que él hizo en los 70 y toda la cosa con la dictadura en Argentina y más allá que ha tocado a Latinoamérica y al mundo completo, si no creo que es el máximo de Latinoamérica a nivel de historietas, yo hacer el mismo trabajo que él hacía inspirado en él. Eso es Uy, me acaba de traer a la memoria, que pena, ya le deseo la palabra a mis compañeros, pero tengo que aprovechar, me trajo a la memoria algo similar de alguna manera que me ocurrió cuando también este año falleció Carlos Donoso.
el ventríloco. Ventríloco. Y mire Míralo. que fue algo de lo que solo fui consciente, por eso me acordé, porque fue muy similar a lo que acaba de narrar Patán. Y es que yo no era consciente de eso, no me había percatado de eso hasta el momento en que falleció. Y tuve un flashback de mi vida muy brutal, y es que cuando yo era muy niño, Alfonso Lizarazo dirigía el Festival Internacional del Humor. Y entonces ahí veíamos a Lucho Navarro, a Carlos Donoso, a Al Moreno Maico, a Julio Zavala, todos los primeros humoristas internacionales que vimos. Juan Tamariz. Exacto. Mark Phantom. Y Mark entonces, Phantom también. Mickey McPhantom. Entonces yo me acuerdo que con mis primos, yo una vez les dije, vengan, vamos a jugar al Festival Internacional del Humor. Y entonces a cada uno le asigné roles. A mi primo le dije, usted va a ser Mickey McPhantom. Yo tenía un osito, que aún lo conservo hoy en día, desde esa época. Es como Bobo para el señor Burns. Sí. Entonces mi osito se llama Grillo. Y entonces dije, bueno, yo voy a ser Carlos Donoso. Y entonces mi osito Grillo era Kimi. Y teníamos que intentar hacer reír a los otros primos ¿sí? Y improvisando. Y ahí quedé en cuenta de que esa fue la primera vez que yo jugué a ser humorista y que hice reír a otros con la intención de hacerlos reír, jugando así. Pues no era ventríloco, yo hablaba, pero ahí caí en cuenta y dije, pues pucha, la primera vez que jugué a ser humorista, mucho antes de incluso llegar a imaginarme, a soñarme que me iba a dedicar a algo así, fue de alguna forma influenciado por todos estos señores, en ese caso pues interpretado no sé, pero entonces solo cuando él falleció como que evoqué y me di cuenta de alguna manera de eso, ese rol que uno puede tener o que pueden tener en la vida de uno las grandes personalidades. Bueno, yo le robo la palabra justo hablando de Christopher Reeve, que la gran mayoría creció con él como Superman. Uy, eso fue impactante. Y hay 3 momentos que me causaron bastante conmoción respecto a ese personaje. El primero, la muerte de Superman como personaje, que fue en Action Comics 75, o sea, la muerte a manos de Doomsday. Y lo peor de todo es que pasaron la noticia y mostraban clips de Superman Christopher Reeve. Entonces ahí, primera vez que veía que un personaje favorito muriera en los cómics, me dolió mucho. La segunda, que esa la vi en CMI, no me acuerdo qué fecha, pero fue cuando Christopher Reeve sufrió el accidente que lo dejó parapléjico. Uy, no. Y eso O sea, fue tremendo. Fue muy impactante, ¿no? fue impactante Les porque... confieso que apenas haciendo un paréntesis, yo desde que le ocurrió eso a Christopher Reeve, le tengo mucho miedo a montarme en Montar a caballos. caballos. O sea, inconscientemente se me quedó esa, porque como que yo era muy pues, pequeño y decía, madre, si eso le puede pasar a Superman, digámoslo así. Y que era Sí, entonces, oye, pues ya me supero. Mi esposa es la quien me ha hecho terapia de choque de hacerme subir a caballos, pero hubo una época en la que yo les tenía pánico a raíz de eso. No, y es que justo el punto era ese. O sea, la gente no veía le pasó el accidente a Christopher Reeve. No, le pasó el accidente a Superman. O sea, la gente ya tenía en su mente que él era Superman. O sea, podía haber, o sea, digamos, le puede pasar a Henry Cavill en su momento. Bueno, los chiquitos dirán. O sea, bueno, Sí. o sea, el que creció con Henry Cavill le va a decir, le pasó a Superman. Cuando se murió George Reeves, también en su momento, bueno, dijeron mataron a Superman, no mataron a George Reeves. Pero en este caso, o sea, dolió porque es que, listo, quedó parapléjico, vivo, pero ya veíamos que no iba a volver a caminar. O sea, ese día también. Pero de él también es muy admirable cómo asumió eso, ¿no? También Tanto así que apareció O sea, en Smallville. en Apareció en Smallville, Smallville, sí. entonces, o sea, y no solo eso, él también creó una fundación también para ayudar a gente que también estaba en condiciones de discapacidad como él. O sea, él No, tuvo y que una él gran... antes de que él tuviera esa, o sea, el accidente, él era activista, Sí. durante muchos años Estuvo estuvo abogando. ayudando, y ver que todo lo que él hizo por años se estaba devolviendo, o sea, todo lo que yo motivé a los niños, a las personas parapléjicas, yo me tengo que automotivar, y él le cayó en una depresión que hasta su esposa fue la que le dio como esa motivación. Y como un caso también de complementando, que me pareció súper duro, es que la esposa siempre estuvo todo el tiempo, y en el momento en el que él cayó en esa crisis por lo de la medicina, ella tuvo que salir, o sea, cosas de la vida, siempre estuvo ahí para él, y ella tiene que hacer un viaje, y ahí es cuando ocurre
este choque con la medicina, que ahí fue cuando le da el paro y ella no estaba con él. O sea, alcanzó a llegar a despedirse, pero era el cargo de conciencia también, que ¿por qué? Huepucha. Cuando murió. No, Cuando y si murió. se dan cuenta, Antes, o sea, cuando ella se fue, tuvo que hacer un viaje y eso fue días antes de que él le diera, porque fue por una medicina que el cuerpo no la recibió, y ahí es cuando da el paro cardíaco. Él tiene una crisis y la mujer pues viaja, pero cuando ella llega ya está en terminal, o sea prácticamente ya ya está se agonizando. no sé si Ya le está dejando culpable, pero los es la parte, o sea, cosas de la vida, o sea, todo el tiempo estuve con él, todo el tiempo, y en el momento que de pronto él más me llegó a necesitar, tuve que hacer un viaje, y ella llega prácticamente a despedirse, o sea, eso me pareció súper además es muy duro. loco ese grado, digamos, en el fan o en la gente que sigue a determinado artista, ese grado de impotencia y de rabia cuando su artista o muere por un accidente o lo matan. Oh, sí, claro. Es como, no sé, casos como John Lennon, Paul Walker, Chester Bennington. hasta Ay, sí. Jaime Garzón, ¿me entendés? Cosas así, ese movimiento de lo que tú hablas, activista, que genera muchas detonantes en toda la gente que lo Como sigue. por ejemplo cuando murió Paul Walker, cierto que resultaba irónico que hubiera muerto en un accidente carro. de Sí, carros total. por ir a alta velocidad. Y ya que mencionas, ahí trae a colación otro, como lo de Jaime Garzón, hubo una muerte también de un ídolo mío, y que eso también fue muy, muy fuerte para mí en su momento. Yo en aquel entonces aún tenía el sueño de ser futbolista. Y un buen día, si no estoy mal, era un sábado, y mi papá me despierta. En esa época ya vivía con mi papá atrás, yo volví a vivir con mi papá a los 11 años. Y estoy durmiendo y es mi papá quien me despierta. Y yo digo, ¿qué pasó? Y mi papá estaba como serio y me dijo, mataron a Andrés Escobar. Uf, esa vaina Uy, me también es dolió. durísimo. Mierda, porque Andrés era uno de mis ídolos, de mis referentes, por lo que era, como le llaman, el caballero de la cancha, era una persona intachable, y lo que dice Patán duele en el caso de los motivos por los que lo terminaron matando y todo. Son cosas absurdas. ¿A ustedes les dio duro la muerte de Heath Ledger? ¿O Sí, me- a mí. Uy, yo no, lloré. sí. Bueno. La Yo de lloré ayer con él. fue. Uy, sí. No más en Por los eso la Oscars, camiseta, Iván. En los Oscars, Por eso la cuando lo camiseta. mencionan, yo Miren, no, él tenía que verlo. No más en los y Oscars, toda la co- familia, y todo lo que todo. se generó alrededor, ¿no? Como Sí. que también ya se vuelve un poco como leyenda si el personaje influyó en su decisión final o... Oiga, vengan, qué pena, quiero hacer una. Miren esta camiseta tan bacana que tengo. Es una chimba, ¿no? No les da muy triste que a Jared Leto no lo quisieron incluir, güey. Ay, sí, pobrecito. Sí. Pero sí. Y volviendo a. Retomando un momento con lo de las muertes trágicas de esa forma. Por ejemplo, lo que yo les decía de cómo admiro cuando los periodistas lo dan. Recuerdan que cuando murió Jaime Garzón, César Augusto Londoño, Uy, al dar la noticia, él fue el que despidió diciendo buenas noches, Ya. país de País mierda. de mierda. Sí. Eso es una cosa que fue pucha. Es que Duele. yo Al digo, aire. yo no podría ser preciso porque yo ellos- sería un César Augusto Londoño todo el hijo madre tiempo. Ellos trabajaban en Radionet. Ellos Ellos eran muy cercanos por eso. Y la muerte de Jaime Garzón tocó a todo un Sí, país. O la sea, forma en la que- provocó- Y todavía lo sigue y Sí, sigue todavía. inspirando un montón de cosas, no sé, un montón de humoristas, tanto digamos Patán, el logo oficial es un pato referenciando a Quack. Ahí está la cuña de Patán. Para que sigan a Patán. Hay otro personaje de cómics y de realidad que no es muy conocido, que es Harvey Pickard, que protagonizaba una serie de cómics que se llamaba American Splendor, que era un cómic como underground de Estados Unidos, pero que tenía muy buena tirada porque contaba la historia del ciudadano de a pie. O sea, no eran historias épicas de superhéroes, sino historias del ciudadano cualquiera de nosotros. Entonces, del que le tocaba hacer fila detrás de la viejita que va a pagar con monedas en la caja, del que tenía que enfrentarse a todas las vainas burocráticas. Y hay una película sobre eso que la protagoniza Paul Giamatti. Ujú. Es muy buena, se la recomiendo. Y creo que es muy conectado como nosotros, como geeks, porque el man era coleccionista y era coleccionista de vinilos y todo el cuento. Y el man no dibujaba, pero un día dijo, pues la gente también tiene que enterarse de nuestras historias. Y era amigo de un gran dibujante. Y el man dibujó, se empezó a lanzar la serie de historietas American Splendor. Y él murió, yo no sé, como en el 2010 tal vez.
pero ver esa película y leer los cómics me conectó mucho. Hoy en día se consiguen Él también tuvo cáncer y superó el cáncer y escribió una novela gráfica que se llamaba El año del cáncer. ¿Sí? Harvey Pickard. No me acuerdo, tuvo varios dibujantes, pero hay uno que fue muy conocido por el género underground. Cuando él murió, a mí también me dio bastante duro y era como un artista reconocido en cierto círculo de historietistas colombianos. Yo participé en un tributo que se le hizo con la revista Larva, que se llamaba Larva Splendor, y era como contando cada uno su versión y se publicó, se editó, salió como un suplemento de la revista Larva y se la mandaron a la familia de él allá en Estados Unidos, y eso me parece que es bueno honrar la memoria de una manera. Es muy importante hacer los homenajes en vida. Y antes de dar paso, para que redondeemos esto, a este señor del que vamos a hablar, también quiero dar paso. Carlos creo que tenía un emprendimiento geek al que queremos apoyar en este capítulo en el Salón de la Justicia. ¿Qué tenemos hoy? Claro que Carlos? Sí, aquí que suenen los tambores. Miren estos cojines tan bacanos. Mira qué nota. ¿Qué nota ese cojín? Muy bien. ¿Eso se puede ver ahí? Eso, ¿quién realiza eso? Esperen porque es que les tengo algo más. Ah, otro. Miren este chiquitico. Mini cojín. Llaverito. Ay, venga, Batitito, préstame la. Ay, qué guerra, quiero ver. Son nuestros amigos de Kushini, aquí ya aparece. Mini. Kushini hacen todo este tipo de trabajo muy bacano para apoyarlos aquí en medio de la pandemia. Kushini, como está saliendo aquí abajo, no solo hacen cosas de Batman, sino en general de todos nuestros personajes favoritos geek. Mire, para que qué bonito acostarse a soñar con Batman. Y precisamente, compañeros, para que cuando ustedes se acuesten, para hacer el complemento con el cojín, tenemos preparados para mostrar esta maravilla. Aquí es donde viene el apoyo a los emprendimientos geek. Ahí tenemos a las dos maravillosas modelos enredadas. Patada, ayuda ya también a coger el otro extremo, hombre. A ver eso, querido, yo creo que Batitito temple lo más abajo y Carlos lo coge arriba. Ahí pueden ver, miren esto, ¿cómo se llama esto? ¿Edredón? Un edredón, Acolchado. eso, acolchado. Esto es de By Dormilones, que cualquier diseño, obviamente en este caso es geek. ¿Cómo? Di Dormilones, que igual ahí Oscar Castro lo está poniendo abajo. Miren, en este caso obviamente pues es de Batman, hay geek, pero también de lo que ustedes quieren, si quieren a su familia o no sé, lo que sea, ahí tienen a los amigos de Di Dormilones, que también lo tienen para los cubrelechos y para todo eso. Entonces pueden hacer el combo, ¿no? Porque le piden el cojín a nuestros otros amigos y llaman a los de Di Dormilones para que les hagan el cubrelecho o el cubrecojín a los segundos. Entonces ahí tienen, aquí apoyando siempre los emprendimientos geek. Para todos ustedes, amigos, estamos acá ayudándolos, a los que le están poniendo el pecho a la brisa. Y damos paso ahora sí, vamos a hablar, señores y señores, nada más y nada menos que, miren esta belleza, miren este hombre, esta pieza tan bonita, este Stan Lee con el escudo del Capitán América. Miren este por si alguien, esta sí es una cuña gratuita de Hasbro. Miren, este es de una colección de Marvel que tiene Hasbro. Entonces Marvel Legends, ¿cierto? Sí. Entonces ahí está incluida esta edición especial que hicieron para un señor que indudablemente se lo merece. 12 de noviembre de 2018, que el monstruo de Marvel se ha ido. El jefe de la Casa de las Ideas, que creo que Stan Lee llevó al nivel de rockstar a los escritores de cómics, ¿no? Porque pues, creo que no hay ninguno más popular, más conocido que él, que Stan Lee. O sea, porque nosotros hemos hablado de Alan Moore, de Frank Miller, de Gareth, que son normales para nosotros, nombres familiares, pero incluso los moguls han escuchado a Stan Lee. No faltará el que crea que es primo de Bruce Lee, pero no. Ese es otro que también tocaría mencionar. Bruce Lee, claro. Uy, Dios mío. Porque Bruce Lee y Brandon, el hijo, bueno, Brandon con The Crow tiene una gran importancia en el mundo de los cómics porque, bueno, The Crow es un personaje también emblemático, pero Bruce Lee transciende mucho más. O sea, él le abrió el paso a todas las películas. Bruce Lee es el papá de las de artes marciales. De todas las películas de artes marciales. O sea, todas las películas que sean famosas, ustedes vean Jackie Chan, Sammo Hung, Batman como Kato. Kato y el avispón verde. O sea, véanselas. O sea, quieren ver a Bruce Lee en acción, véanse el avispón verde. Pero ténganlo también, o sea, ambos ahí tienen su gran importancia en el mundo de los cómics, por eso, y son personajes que han trascendido en videojuegos. O sea, ustedes van a ver muchos personajes que interpreten artes marciales, pero van a ver que casi todos los que tengan que ver con Bruce Lee
lo van a hacer a imagen y semejanza. Que a además ellos. hay una leyenda en torno a la maldición, creo que una película que la abordó, creo que fue Dragon, porque recuerden, Brandon Lee muere durante el rodaje del Cuervo. Sí. En una escena, una de las pistolas resultó que sí Era de tenía verdad. balas de verdad y ¡pum! Y lo mataron. Que yo no sé si a ustedes les pasó cuando fui a ver El Cuervo, pues ya los oyentes sabían. Yo intentaba adivinar cuál fue la escena en la que Ni idea. ocurrió. Fue la y la todas lo primera viven escena. llevando de bala, entonces uno no sabe. Pero bueno, volvamos a Stan Lee. De Sí. Rockstar yo diría que sí, porque era, o sea, la cantidad de cameos que él hizo y que con tan solo unos segundos siempre nos emocionamos. O sea, salía hasta y todos. Y ya todo el mundo Igual hasta los era- moguls lo reconocen Exacto. porque hizo la gran Hitchcock de comenzar. Hitchcock hacía cameos, ¿no? Sí, sí. Entonces este fue el referente para que todo el mundo decía, oiga, ese viejito, ¿qué onda? Porque aparece en todas las películas. ¿Ustedes no vieron una vez alguien que puso, yo no sé si fue un meme, no, creo que fue un comentario, creo que lo compartí en la Perla del Día o algo, alguien que decía que ese viejito, porque aparece en todas las películas de Marvel, que creía que era un villano que se estaba preparando para aparecer El próximo Thanos. Ajá. Como, Thanos Lee. Thanos Lee. como dijimos en un episodio en el Salón de la Justicia, que Alan Moore era como el viejito que le gritaba a la nube. Yo creo que Stan Lee es todo lo contrario, es como el que todos querían. Sí. Y a pesar de que seguramente a él no le gustaban muchas de las películas que adaptaron, él siempre tiraba buena onda Sí, siempre con le la hacía Spider-Man Lo Spider-Man único 3. que se Súper quejó es divertido. del cameo que hizo en Deadpool. Que dijo que, que es como el DJ de un stripteaseadero. de un stripteaseadero. Dijo que él no sabía en qué iba a salir, entonces que después le molestó que lo hayan puesto en ese. Fue tanto el poder icónico que tuvo hasta salió en la contraparte. Teen Titans. Teen Titans. Disney. Sí, el cambio de Go. Teen Titans Muy es bueno. brutal, es brutal. Vengan, ¿aún hay cameos grabados de él? No, ya No, no. ya no. El Ya se- último ya no. fue el de Spider-Man Far From Home. Spider-Man. Que fue súper nostálgico. Sí. Era Igual la- dicen que en What If No, espere, Yo el fue- último no ese fue es el el de de- Into the Spider-Verse. Fue la única aparición después de la muerte, ¿no fue? No, él dejó hecho Endgame y Far From Home, que fueron las últimas, ¿no? La de Far From, no me acuerdo cómo fue. ¿Cómo aparece en Far From ¿Cómo Home? fue en Far From Home? Far From. No, ¡Uy, Far qué From Home. baila este grupo, Miguel! No, él Ahí aparece- los que sí son más de Él Spider-Man aparece, están él aparece, él no regañando. aparece en Far From En un Home, él partido. aparece en Homecoming asomado en una ventana gritando. Cuando sí, prende la alarma. Sí, Ah, porque, pero sí, no la, sale porque en la Far última, From sí, Home. la No, Endgame que lo pusieron más joven, que estaba conociendo no me acuerdo, Con los una chica y 70. Ese es el- Bueno, ese es el- hagan el amor y no la Vamos guerra. en orden. Sí. Para Batitito, mejor cambio de Stan Lee. Uy, qué buena pregunta. Uy, fue pucha. Un Rápido, cameo- sin pensar. sí. Sin pensar. Dale, así. el que en Fight Hero de Disney, Ah, Big Hero, Ah, sí. en Big Los Hero, Los grandes héroes. que aparece al final. ¿Él sale en Big Hero? Sí, Ajá, al es final. el papá, El papá de Fred. ¿Se acuerdas que hay un mariachi. chico que disfraza de dinosaurio que es Sí. millonario? Ajá, Que todo el mundo de los calzoncillos. que no le creen que vive en esa mansión con un mayordomo. Ok, Ajá, está bueno, la está uso bueno. al frente y al revés. está bueno. De vuelta. Carlos. El de Guardianes de la Galaxia 2. Nos tiró a matar para Guardianes de la Galaxia 2. Ay, Cuando aparece como si fuera un vigilante con los guachos. Ah, sí, con Watu. Ok. con Watu. Eso me pareció genial. Ok, Jorge. Uy, para mí, yo tengo la de Avengers Era de Ultron, en la que reta a Thor a chupar. chupar trago. sí. O sea, ahí fue la primera vez que yo le escuché el Excelsior, pero fue lo mejor del mundo porque era como, no, pero usted me viene a tramar con traguitos, venga, yo le llevo más experiencia. Y con solo una gotica ya estaba más prendido que árbol de Navidad. La mía, no digo que es la mejor, pero digamos que me marcó porque creo que es la primera que recuerdo, por lo menos. Irónicamente es en una mala película, pero es la de Daredevil. Que Matt sí. Murdock va a pasar acá. Ya Ah, está. sí, Y, que lo detiene. y él está distraído y él lo detiene con el bastón y lo salva de que lo atropelle un carro. Entonces es la primera vez que Muy recuerdo haber identificado a Stan Lee en una película. Y yo, qué chido. Entonces, esa es la mía. Yo no me acuerdo si fue en Miles Morales que sale animado también y no se esperaba esa parte Sí. y fue como, me dio mucha risa, o sea, fue muy bacano. A mí me parece muy buena en nivel de desarrollo. La escena de Spider-Man con Andrew Garfield, la primera. Cuando está en la están peleando? biblioteca. Cuando está en Sí. la Ah, sí. Están peleando con Lagarto. Brutal, esa es Sí. brutal. Está chévere. Sí. Yo tengo dos. Primero, el que hizo en el juego de Spider-Man de PlayStation 4. Y Ah, es usted se fue a buenísimo. juego. Él aparece ahí
como el dueño de un restaurante en el que está Mary Jane y Peter hablando, no sé qué más vainas, y cuando van a pagar la cuenta, él dice, ¿saben qué? Ustedes dos siempre fueron mis favoritos. Ese cama es muy bonito, ese cama es muy chévere. Y el que más me gusta, porque también voy por el mismo lado de Marín, del primero que yo me acuerdo haber visto, fue el de Spider-Man 1. En la de Sam Raimi. Sí. Él aparece ahí, pero es chimbo, cogiendo a una niña, salvándola de una piedra que le cae. En el Pero ataque de- para mí es el mejor porque es el primero que yo recuerdo, y recuerdo mucho que yo me paré en el cine. ¡Ese está lindo! Marica, yo estaba con mi novia de ese momento y me dice, ¿quién? Siéntese. De hecho, hay, tirando de hecho hay, bueno, El meme no, de o sea, la la beca. Spider-Man, o sea, muchos van a decir que es la primera, que es la que reconocen a Stan Lee, pero ya cambió desde mucho antes. Sobre todo creo que la Mallrats. primera, creo que fue en una película del juicio del hombre increíble, Sí, me sí, parece, sí. con ¿Él Lou sale Ferrigno. ahí? Sí. De hecho, en el juicio, Es uno de los jurados que está ahí. uno de los jurados, o sea, trató de transformar. Hay una biografía muy buena que la vende Editorial Planeta, que es también en cómic, Sí. de Stan Lee, Muy buena. que dicen, es de 2018, todavía no había muerto el viejo, y habla, el prólogo es de él y dice, la persona que se le ocurrió esto de hacer mi biografía en forma de cómic, aplausos, o sea, ¿cómo no lo habían hecho antes, weón? Y es una biografía muy bonita en la que él cuenta toda su historia, cómo sus padres migrantes en los Estados Unidos, cómo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, cómo empezó con todo el negocio de Marvel y toda la cosa. Es una biografía bien bonita, recomendada, no es tan cara, vale como 70,000 pesos y es bien chévere también para verla. Algo que a mí me alegra con Harold, un saludo para Harold Sí. de Hola, Marvel Harold. Fans. Con él tuvimos la oportunidad, nos propusimos ya hace unos años en una convención de las que se realizaban acá en Bogotá antes de la pandemia, se llamaba el Salón de los Desterrados, y le hicimos un homenaje a Stan Lee. Nosotros decíamos, marica, intentemos hacerle un homenaje en vida a Stan Lee, pues humildemente dentro de nuestras posibilidades, y pues de pronto subirlo a YouTube, ¿quién quita? De pronto lo llegué a ver, y hicimos un homenaje en el cual yo hacía una rutina enfocada a la vida de Stan Lee, y los del club de fans de Marvel al final hicieron una aparición. Primero apareció un doble que tienen ellos, Hay un un señor que es señor idéntico a Sí, Stan Lee, pero es sí, idéntico. igualito, sí. Y después salían, reunimos varios, ellos, bueno, Harold reunió a varios de los cosplayers que aparecen como los incluyo. personajes. ¿Estabas usted ese día? Entonces aparecieron con los personajes característicos y terminan. Incluso acá, poniéndole trabajo a Oscar, vamos a poner la etiqueta para que si quieren vean, esa rutina está aquí en el canal de YouTube, para que vean el homenaje que le hicimos a Stan Lee. Vean eso, del que uno sueña haciéndolo, haya visto la satisfacción de fans de, bueno, intentamos hacérselo en vida. Y que uno. cuando sale el doble colombiano, o sea, todos se levantaron y empezaron a Sí, sí. aplaudir, o sea, fue un momento muy... Fue muy bonito, muy muy bonito. emotivo. Bueno, señores, no, pues yo creo que definitivamente está claro que todos estos personajes y muchos otros de pronto que se nos quedaron en el tintero, muchos de los que la gente, yo sé que está poniendo en los comentarios, se nos han metido en el corazón y ay, Dios mío, prepárense porque yo sé que en los años venideros se nos vienen varias lagrimitas porque Y ya... desde ya este año han están sacado bonitos. grandes ídolos. En la semana En los en la que grabamos esto se murió Eddie Van Halen en estos días. Sí, ¿Cómo así? Ay, no Por olvidemos ejemplo, que de de la mano, artistas. no olvidemos de la mano de Stan Lee y Steve Ditko también. Steve Sí, Ditko, sí, sí, señor. Por ejemplo, También hay de una artistas, biografía muy buena. como tú mencionabas, esa parte emocional que eran ídolos y que no hay un trasfondo de ellos tan cruel, tan duro, que es difícil de aceptar. Por ejemplo, como le pasó a Michael Jackson, que para mí también fue un impacto, Chester de Linkin Park, que eran... Ay, ahora también- yo esa les voy a también le botar tocó una. hablar ahí. Yo no puedo permitir que Patán haga la pregunta más difícil. Ahora les pregunto yo. ¿Cuál creen que va a ser la muerte? Uy, no. Todos vamos a morir en algún momento. La muerte que ustedes digan, uy, ese me va a doler como un hijo de puta cuando ocurra. Les doy tiempo para que lo piensen no, y yo ya parto lo del tengo. mío. ¿Usted- Paul McCartney. ¿Paul McCartney? Sí. Ok. Este man sí es maníaco. Yo creo que Harrison Ford. Cuando se me vaya Han Solo e Indiana Jones en un solo paquete, esa me va a dar bien, bien duro. ¿Este año se murió Chewbacca o fue el año pasado? El año pasado. El año El pasado, año el pasado. intérprete de Chewbacca. Listo, Carlos. Uy, no. Pregunta difícil. No sé. No, Jodida. piensa. Deme tiempo, deme tiempo. Miguel. Una muerte que. Muchas nos van a dar duro, pero Sí. una sí que se le venga a la mente que usted diga, uy, esa. Sin mente. Sí, de Sí, una, sin mire, mente. sí, el día que a mí me toque decir al aire que se murió alguno de los integrantes de Metallica, ¡Uy, jue- ¿Por alguna pucha! razón? Uy. Lloro, man. Sí, Lloro. Cualquiera. Pucha, así sea Robert Trujillo, que es el más nuevo. Sí. Bueno, Patán.
No, ahorita se me viene Martin Scorsese. Ok, uy, así he ido. Así. papi, qué buena vaina, bueno. De los Mari. que quedan de Queen o de los Rolling Stones, que Brian son, o May. sea, que poco a poco. Pero los entonces, Rolling Stones están todos vivos, ¿no? Sí. Sí. Ay, güey, madre, A pesar Paula. de- Sí, sí, sí. Pero El día que igual, se muera esos uno de los íconos- Rolling Están Stones, vivos a pesar de tiemblen. ellos. Y que da mal genio que, o sea, los que han muerto son personas que, lo que pasó a Chadwick, o sea, son personas que han sido como ídolos y todas esas porquerías que hay por ahí no les pasan absolutamente nada. No, mira, lo que a mí me sorprende. A mí me El comentario de sorprende- Maritza no Sí, tiene sí, que ver necesariamente con lo que piensa. Sí, tanta porquería viva por ahí. A mí lo que a mí me sorprende es ahorita, pues con todo lo que está pasando y el marica de Clint Eastwood sigue haciendo y sigue metiendo. Sigue trabajando, sigue lúcido, Y sigue es un activo. viejo, Qué ya de cosa tan 93 años creo que tiene. Otro de mis Eso también directores daría favoritos, fuerza. Clint Eastwood. ¿Sabe, Bueno, sabe Uy. quién- perdón, una rápido. ¿Sabe quién tenemos en la muertoteca ahorita? eso suena horrible, va, suena horrible. A James Bond. ¿A cuál de Sean todos? Connery. Sean Connery. Sean Connery está ok. así. Que Sean Connery es James, es James Ah, Bond, ya. es nuestro James Bond inmortal. Ah, Porque ya Roger Moore ya se nos fue bueno, de tanto. ¿Quién? A mí, yo tengo dos. O sea, hombre y Todos hacen mujer. lo que les da la gana, pero No, bueno. o sea, mujer, Ah, que bueno, me hombre y dolería, mujer. mujer que me dolería que se muriera, Linda Carter. O sea, perdón, o sea, para mí, o sea, lo siento fans de Gal Gadot, pero para mí Linda Carter sigue siendo No, o sea, sigue esa es siendo- no. la entre Y mayúsculas. sigue divina, La- ¿no? uf, O sea, venga, contradíganme que qué Cuchibarbi tan impresionante. Sí, Uy, no, no, las venga. compares, disfrútalas. no, es que ella es como el sabor de cuatro, hermano. No, Y, no paga- sí, cuatro y no es de un hombres, emprendimiento. y de hombres, Jackie Chan. ¡Uy, Jackie! Uy, no, o sea- ¡Uy, sí, Jackie! Ese día lloramos juntos, por favor. Ese día nos... Uy, no, venga, ¡Uy, o sea, Jackie! artistas Jackie, que es- marciales, o sea, Jackie ya es mi perdí a artista Bruno y ya marcial me voy a favorito. hablar. ¿Y qué tal se muera haciendo una de sus acrobacias alguna No, noche? ya no, ya lo no hace, hace ya no lo tan hace. complicado, O sea, ya no no. se murió, o sea, no se murió cuando hizo la más peligrosa de la obra de Dios. Sí, sí. Ya lo demás fue pan comido para No él. se mató cuando votó por ese edificio de... Mire, ¿En Quién Soy Yo? ¿En quién soy yo? O cuando se vota el reloj en Proyecto A. O sea, si sobrevivió a esas, fue pucha. Exacto, pero no, ese tipo estoy de con se le usted. muera y ya como... No, el día de Jackie, uy, Dios mío. No, Y Carly. uno que se me vino a la cabeza, Mark Hamill, no solo por Uy, ser Luke Skywalker, sino porque Es el- hace mi, Ese también está casi. en la... Jackie ya está. Ese ya porque está en la hace mi lista. Joker favorito, que es el Joker animado Sí, también. la voz de Mark Hamill como el Joker es una cosa brutal. Bueno, señores y señores, desde el principio lo advertí. Este capítulo, humor, no lo va a tener, ¿no? Porque fue un tema muy Emotivo. muy emotivo para nosotros. Pero yo creo que el Salón de la Justicia se trata de eso, de que siempre hablemos desde todos los puntos de vista, de los sentimientos que nos puedan transmitir todas estas cosas. Habrá algunos en los que hablemos con rabia, habrá otros en los que nos riamos más, habrá otros en los que yo con seguridad voy a volver a llorar, todo eso. Pero entonces, ¿qué es lo bonito de eso? Que sabemos que ya hay una comunidad siempre fiel esperando todos los jueves en el Salón de la Justicia. Y aquí vamos a estar para ustedes. Nos vemos. ¡Excelsior! Excelsior.